Bendiciones y paz para cada uno de mis contactos. Soy Felipe Rincón Vázquez. Bienvenidos a reflexiones sobre Biblia y espiritualidad. Estamos hablando acerca del poder y el rostro de la verdad. Y queremos reflexionar sobre el caso de Elías y el poder. Esta reflexión tiene como fondo bíblico la lectura de Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Allí dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, hablando de Cristo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Pero no le recibieron. Los samaritanos no le recibieron. ¿Por qué? Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? ¿Fuego para que los consuma? Entonces Jesús, volviéndose a ellos, los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, de las personas, de la gente, sino para salvarlas. Este texto es un texto importante para nosotros responder a la pregunta sobre el poder y el rostro de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se muestra la verdad bíblica? Es decir, la verdad en materia de religión. ¿Cómo sabemos que alguien es mensajero de la verdad? Nuestro propósito es mostrar que el poder de la verdad es aquel que transforma vidas, que hace a las personas más perfecto en su caminar, que trabaja con el carácter de las personas, que no está fundado en el valer, en el tener, y que la debilidad de este mundo es lo grande del poder de Dios, que el poder de Dios se echa de ver en las debilidades, no en las fortalezas de este mundo. Muchas veces he observado a creyentes utilizando las disciplinas espirituales con la finalidad de adquirir el poder de Elías. Elías es un modelo. Se figuran desafiando a los poderes del mundo al igual que Elías, derrotando a los adversarios al igual que Elías. No obstante, una lectura crítica acerca de Elías en el Nuevo Testamento nos puede ofrecer luz para tratar este asunto. En 7 ocasiones, en Lucas, en el Evangelio de Lucas,
En 7 ocasiones compara Lucas a Jesús con Elías. Y lo hace utilizando elementos de la acción y la vida de Elías para situar mejor a Jesús. Y en el conjunto de sus 7 referencias al ciclo de Elías, Lucas manifiesta inequívocamente una lectura crítica del mismo. Vamos a analizar 3 actos de Elías. Y de los 3 actos que analizaremos, únicamente son aceptados el primero y el último. Pero el acto central del triunfo de Elías en el Monte Carmelo mediante la violencia es rechazado. No solo Lucas rechaza el acto de Elías, sino también Pablo. Pablo, en un texto importante acerca de su acción apostólica, se refiere al ciclo de Elías y hace una lectura crítica del mismo. En Romanos, capítulo 11, versículos 1 al 4, Pablo, respondiendo a la pregunta de si Dios ha desechado a su pueblo, toma como ejemplo a Elías. ¿Y qué nos dice Pablo en esa porción bíblica? En esta porción vemos a Pablo que sabe identificar perfectamente el error del profeta. ¿Cuál fue el error del profeta Elías? Que era incapaz de discernir en su mundo al verdadero pueblo de Dios. El pueblo que Dios reúne. El gran profeta Elías se equivoca acerca de Dios y acerca de su pueblo. Por ello necesita que el oráculo divino le proporcione una mejor visión de las cosas. El gran profeta de Dios estaba equivocado con referencia a quién o quiénes eran el pueblo de Dios y quién era Dios. Como muchos hoy están equivocados, diciendo: tú no eres hijo de Dios, tú no eres del pueblo de Dios. No reconocen el pueblo de Dios porque tiene una imagen de lo que ellos entienden que es o debe ser el pueblo de Dios. No entienden a Dios, no lo conocen, porque tienen una imagen equivocada de Dios. Eso le pasó a Elías. Y a lo que invitamos es a una lectura crítica del ciclo de Elías, tal como lo hicieron Lucas y Pablo, para que veamos el rechazo de Dios a la acción de poder del profeta Elías. Gran parte del cristianismo lee a Elías y no lo hace con ojo crítico, sino que alaba sus acciones de poder y pretende reproducirlo. Quieren el poder de Elías para utilizarlo como lo hizo Elías. Buscan y desean ese poder para mostrarles al mundo quién es su Dios y que ellos son los verdaderos discípulos de Dios. Quieren ese poder para arrancar cabeza, para desacreditar a hermanos, para levantarse ellos como los verdaderos representantes de la verdad y del poder de Dios. Cuando nosotros leemos el primer libro de Reyes, capítulo 17,
y versículos 1 al 24, nos encontramos con un episodio del que habla de la sequía y de la ambigüedad del profeta. Observamos que hay dos mundos opuestos que definen la ambigüedad en que se mueve Elías. El mundo del rey, que es el mundo del poder, y el mundo de la viuda, que es el mundo de la fragilidad humana. ¿Cuáles de esos dos mundos, cuáles de esos dos campos eligió Elías? El campo de acción elegido por Elías se opone al campo de acción elegido por Dios para su profeta. Elías se presenta delante del rey con la intención de que le acepte como el verdadero profeta de Dios. Y vemos cómo la palabra de Dios interviene con rapidez para hacer salir a su profeta y moverlo al campo donde él desea utilizarlo. El rey Acab, según podemos ver en el capítulo 16, versículos 29 al 34 del primer libro de Reyes, pretende fundar su poder en el culto al dios cananeo Baal. Al desencadenar la sequía de todo su reino, Elías, profeta del Dios verdadero, el Dios de Israel, provoca una confrontación de poderes entre él y el rey, entre Dios y Baal, Yahvé y Baal. Pero es una confrontación que se sitúa ambas partes en el mismo plano. Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad, y Yahvé, el dios del poder, varón de guerra. Baal, el dios de las grandes fuerzas telúricas, tales como la tormenta, el trueno, el rayo y el viento, enfrentado a Yahvé. Al lanzar su desafío, Elías pretende ser reconocido como representante de un Dios más fuerte que Baal. Atención aquí, ¿qué era lo que Elías quería? ¿Qué era lo que Elías buscaba? Elías no está presentando un Dios diferente, sino más fuerte. Y en el fondo, el desafío le concierne menos a Dios que su profeta. Escuchen la palabra del profeta: a quien yo sirvo, cuando mi boca lo diga. El profeta, yo, el hombre de Dios, el que tengo la verdad. Pero Dios el otro. No hay mención alguna de una palabra del Señor que autorice tal desafío. Por el contrario, aparece por vez primera la palabra de Dios para alejar al profeta del lugar en que acaba de provocar al rey y enviarlo a otra parte. Dios no es otro Baal. Ni siquiera es un Baal más fuerte que los demás. Dios es el otro. Y esa diferencia debe revelarse en el mundo a través de la diferencia de la acción profética. Es preciso que el profeta abandone su proximidad al rey y vaya a reunirse a tierra extraña con el huérfano y la viuda. Del profeta
que se ha alzado frente al rey en plano de igualdad, Dios lo hace un vagabundo, un hombre débil. Dios entonces le confiere su verdadera función o papel: revelar la bondad de Dios a los pequeños. De este modo, Elías pasa de la gran estructura de poder a la insignificancia individual. Y es entonces cuando al fin puede Elías actuar plenamente como el servidor de Dios de la vida. Es entonces cuando, al revelarlo verdaderamente, hace surgir la conversión y la respuesta de fe. Observe, en el fondo, el desafío apuntaba fundamentalmente al triunfo de Elías, a su deseo de obrar y ser reconocido como el más poderoso servidor del poder divino. ¿No es acaso el mismo camino que recorremos ocasionalmente? Pero Dios quiere enviarnos por otro camino, a una situación humana, real y concreta, a la vida misma de los más débiles, con sus más elementales problemas. Porque sólo así se podrá revelar Dios como el diferente y obtener el reconocimiento de la fe. Es en Sarepta donde verdaderamente la palabra de Dios está en boca de su profeta. La mujer dijo a Elías: ahora sí que he conocido bien que eres un hombre de Dios y que es verdad en tu boca la palabra de Yahvé. Note que esa confesión que termina de dar la mujer, la viuda de Sarepta, esa confesión la quería escuchar Elías del rey Acab. Sin embargo, esa confesión surge en el mundo de la debilidad, en Sarepta. ¿Qué nos puede enseñar todo eso? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida y ambiente? Pues los profetas de este tiempo deben salir de los lugares de poder, de luchar por conquista de poderes humanos y volver al lugar de los débiles. Ellos también débiles junto a ellos. Deben soltar las estructuras de poder. El crecimiento de los evangélicos en la década de los 80 era tan vertiginoso que los estudiosos del problema social vaticinaron que para el 2000 América Latina sería totalmente protestante. Sin embargo, en el año 2000 el crecimiento se detuvo y otros regresaron hacia atrás. Las proyecciones estadísticas no se cumplieron. En la actualidad, América Latina tiene la mitad de los católicos de todo el mundo, con un 49.80%. No ha dejado de ser mayoría, pero ha decrecido. Al contrario, lo que ha crecido es el secularismo. Son más los que confiesan que no son de ninguna religión, que no pertenecen. La sociedad está pidiendo espacio de autonomía, quiere sacudirse de la religión. ¿Y qué pasó? Crecimos, pero
Está decreciendo el cristianismo en Europa. Es más alto el número de ateos, el porcentaje. En los Estados Unidos está decreciendo la cantidad de personas que confiesan creer, ser parte del cristianismo. Crecimos, pero no tuvimos planes para transformar la sociedad por medio de la evangelización. Más bien, empezamos a reclamar el poder que dan los números. Crecimos. ¿Para qué? Para tener diputados evangélicos, líderes departamentales, funcionarios y hasta presidentes evangélicos han surgido en Latinoamérica. En la República Dominicana, desde donde soy, la iglesia evangélica tiene acceso a los medios de comunicación, es tomada en cuenta, participa en las comisiones de reformas institucionales, tiene destacada presencia en los organismos gubernamentales, sobresalen artistas y gente del medio que testifican que son evangélicos. Estamos en tercer lugar del ranking de más confianza en el país, detrás de la Iglesia Católica y los medios de comunicación, según los sondeos establecidos por los estudios independientes. Tenemos un buen posicionamiento en los medios de comunicación. ¿Y qué estamos haciendo con ello? ¿Qué estamos haciendo con ese poder que tenemos? Queremos tener capellanes, luchamos por el poder para casar legalmente y lo conseguimos. Como existe el Día de la Virgen, también tenemos el Día de la Biblia, el Día de los Evangélicos. Los evangélicos protestantes han buscado el poder para tener poderes a sus beneficios, pero no para luchar por la desigualdad que existe en América Latina. El problema de América Latina es la desigualdad. Entonces, lo que debemos hacer es volver al evangelio sencillo, a servir a la gente, volver hacia la viuda y el huérfano, actuar plenamente como el servidor del Dios de la vida. Y es entonces cuando verdaderamente haremos que surjan la conversión y la respuesta de fe. ¿Queremos la respuesta de fe y el reconocimiento de los reyes o de la gente? Debemos revisar la naturaleza de la iglesia y su misión. La iglesia está llamada para adorar, servir y predicar en nombre de Dios. Somos sal de la tierra y luz del mundo. Debemos conducirnos de acuerdo a los valores del reino. Hablar en un lenguaje piadoso e imparcial, enfatizando siempre a favor de los más necesitados. Si esta reflexión te fue de algún provecho, dale a me gusta y compártela con tus contactos. Y si no te has suscrito, suscríbete para seguir recibiendo nuestras reflexiones sobre Biblia y espiritualidad. Bendiciones y paz para cada uno de ustedes.